tardes. Pues hoy vamos a empezar los seminarios estudiantiles. En esta ocasión tenemos a Karina González, que estudió la licenciatura en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Posteriormente hizo su maestría en materia blanda condensada en la Universidad de Leiden, en Holanda. Trabajó en la maestría con el doctor Willem Kigel en partículas activas de Janus y con Daniela Kraft en cristales coloidales sobre superficies toroidales. Y actualmente está haciendo el doctorado en la Universidad de Ámsterdam. Las dejo con ella. Hola, buenos días, supongo, para ustedes. Muchas gracias por la introducción, Meli, y también muchas gracias por la invitación al seminario. Hoy les quiero hablar del desorden mecánico en vidrios atractivos. Creo que es un tema que ustedes realmente no tienen en mente todos los días, entonces por favor interrúmpanme si tienen alguna duda en cualquier momento. Y según yo lo hice lo más simple posible, pero por favor díganme si algo no está claro. Voy a empezar. Ya. Bueno, primero que nada presento a mi grupo. Este es el grupo con el que trabajo en la Universidad de Ámsterdam. Él es Zidane, él es el jefe. Y de ahí siguen los dos postdocs, Corrado y David. Y el otro PhD student que es Geert. Y bueno, los presento principalmente porque van a estar viendo sus nombres a lo largo de la presentación. Y bueno, básicamente eso. Me gustaría empezar por preguntarles cuál de estos dos sistemas creen ustedes que es el más desordenado. Bueno, veo a Iván muy concentrado, pero bueno, vamos a decir que no sabemos. No se puede decir a ciencia cierta cuál de estos dos materiales es el más desordenado. Y una de estas, podemos verlo a partir de la función correlación de pares, que quiere decir que tú buscas cuántas partículas hay en la vecindad de cierta partícula en una esfera. Puedes saber cuántas partículas hay en cierto radio. Entonces, esto es lo que esta función GDR nos dice, y podemos ver aquí que no hay ningún orden. Si esto fuera, por ejemplo, un cristal y tuviéramos vecinos periódicos, veríamos que esta función tiene picos cada cierta distancia, R, pero en este caso vemos que no hay ninguna correlación. Entonces, no se puede saber cuál de estos dos materiales es más ordenado por simplemente ver a esta función, que es de las más populares en materiales. Y bueno, experimentalmente lo que hace la gente para saber qué material es más ordenado que el otro es ver cuáles son los tipos de clústeres que se forman en los materiales. Entonces, por ejemplo, hacen histogramas diciendo, bueno, pues en este material se forman más clústeres de este tipo, más clústeres de este tipo, y entonces pueden decir más o menos cuál está más ordenado y cuál está menos desordenado. En esta imagen, por ejemplo, los clústeres que están indicados con los rectángulos rosas son los que son energéticamente favorables para los materiales, y esto quiere decir que estos son los que se encuentran con más frecuencia. Pero la ventaja es que computacionalmente podemos saber más de los materiales o de los sistemas, porque podemos hacer simulaciones de ellos y podemos no solo medir estáticamente, pero también podemos jalar o podemos hacer otro tipo de mediciones en los sistemas. Y enseño estas dos películas porque podemos ver que estos son los dos sistemas que les mostré en el principio, y vemos que se comportan completamente diferente. Lo que hago aquí es poner una cavidad en el centro y la voy expandiendo. Y como podemos ver, el material de la derecha se rompió por completo y el material de la izquierda no se rompió para nada. Bueno, entonces, como les dije, yo voy a hablar del desorden mecánico en vidrios atractivos y voy a empezar por explicar lo que es un vidrio. Los vidrios son sólidos. Esto quiere decir que si les aplicamos una fuerza suficientemente pequeña, se van a mover un poco, y si dejamos de ejercer la fuerza, se van a dejar de mover. También los vidrios son desordenados. Esto es a escala atomística. Un ejemplo son estas imágenes experimentales. Lo que vemos aquí a la izquierda son cristales, porque las partículas están perfectamente ordenadas en hexágonos o pentágonos, no me acuerdo.
Y en el lado derecho vemos que el material está completamente desordenado y justamente el lado derecho es un vidrio. Ahora, ¿cómo se preparan los vidrios? En la vida real lo que tenemos es un líquido que lo equilibran a cierta temperatura y después quitan la temperatura del sistema, o sea, disminuyen la temperatura y con esto forman un vidrio. Lo que puedes hacer es también equilibrar el líquido a otra temperatura y en una temperatura diferente, otra vez disminuyes la temperatura y obtienes un vidrio diferente. Puedes hacer esto varias veces a diferentes temperaturas y lo importante es que siempre vas a obtener un vidrio diferente dependiendo de la temperatura a la que empiezas a disminuir la temperatura. Y bueno, esto se tiene que hacer lo suficientemente rápido para evitar la cristalización. Y algo que se sabe de los vidrios es que la viscosidad aumenta impresionantemente en cuanto empiezas a disminuir la temperatura. Y esto lo podemos ver aquí, que es TP es la temperatura padre de los vidrios, es decir, a la temperatura a la que empezamos a disminuir, a quitar toda la temperatura del sistema. Y vemos que entre más pequeña sea la temperatura padre, más tiempo tarda en relajarse el sistema. Justamente el hecho de que varios vidrios se puedan obtener de un solo líquido, quiere decir que la energía, hay varios mínimos en energía potencial y los vidrios solo pertenecen a los mínimos locales de la energía potencial y el cristal obviamente es el sistema más favorable energéticamente y es el mínimo global. Ahora, ¿por qué queremos estudiar los vidrios? Bueno, como les enseñé en el principio, en ciencia de materiales es muy importante saber qué tan frágiles o qué tan ductile van a ser los sistemas y nos gustaría poder predecir, nos gustaría poder saber qué características van a tener los materiales. Entonces, principalmente los vidrios, principalmente por eso estamos haciendo este estudio. Ahora, el desorden mecánico. Les voy a explicar cómo medimos el desorden mecánico. Hay dos mediciones muy populares en los sólidos, que son el módulo de corte, o conocido como shear modulus, que al aplicar una fuerza, transforma la forma del sistema, y el bulk modulus, que simplemente mide la resistencia del material a ser compreso o a ser expandido. Y una de las mediciones más populares es el Poisson de ratio, el radio de Poisson, que es un cociente entre el bulk modulus y el shear modulus, y te dice simplemente, perdón, mide justamente estas dos características del sistema, qué tanto se va a deformar y qué tanto se va a comprimir o expandir el sistema. También lo que medimos son las fluctuaciones en el shear modulus, porque esto en general te dice qué tan desordenado es el sistema, y lo que hacemos es simplemente calcular la desviación estándar del shear modulus, de la probabilidad de distribución del shear modulus y el promedio, y calculamos este número que lo llamamos KG, y nos dice el desorden que hay en el sistema. Pero bueno, esto es macroscópicamente, y esto generalmente sí se puede hacer en los laboratorios, en teoría. Pero microscópicamente lo que hacemos es mirar ver las excitaciones de bajas energías en los vidrios, es decir, ver los modos vibracionales. Y aquí lo que presento es la distribución completa de los modos o de las frecuencias en un vidrio. Y vemos que a muy bajas frecuencias tenemos fonones, que son este tipo de excitaciones. Pero si vemos aún más de cerca ahí, vemos que están estas excitaciones o estos picos. Según la teoría, si los vidrios fueran sólidos, se deberían de comportar como tal y deberían de seguir una ley que se llama de Debye, que dice que la frecuencia o que la probabilidad de distribución de las frecuencias de los modos debería de seguir omega
a la densidad, a la dimensión -1. Esto quiere decir que si tú tienes un sistema en 3 dimensiones, esta distribución debería de seguir omega al cuadrado. Sin embargo, si vemos más de cerca, vemos que en realidad la distribución de las frecuencias no sigue esa ley, pero sigue esta ley que se llama omega to the 4, omega a la 4, con un prefactor aquí. Esto fue probado en el 2016 por mi jefe y es simplemente lo que vemos aquí es el IPL es un sistema meramente repulsivo y comprobaron que para varios sistemas, los más populares, incluyendo este, se cumple esta ley. Es decir, que las excitaciones de bajas energías no fonónicas van a seguir este tipo de distribución. O sea, simplemente van a escalar a la 4. Y bueno, ahora se ha comprobado que esta ley se cumple para cualquier dimensión. También ya lo hicieron en mean field. También se cumple sin importar el protocolo de preparación. Esto quiere decir que, como les dije en un principio, podemos obtener... ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. Sí, vos decís que se verificó que esta ley sirve en cualquier dimensión. O sea, ¿a qué te referías? O sea, ¿hay experimentalmente o desde el punto de vista de fenómenos críticos? De fenómenos críticos. O sea, ¿qué significa que se haya probado? Simplemente con numéricamente y matemáticamente, mean field theory, pero nada experimental. O sea, ustedes hacen simulaciones numéricas, digamos, simulan los cristales, los someten a tensiones y ven el límite en donde tenés ruptura o no. ¿Eso es lo que hacen? No sé si te estoy entendiendo bien, pero te pregunto. Entré un poquito tarde. Ya. Bueno, no, nosotros, para empezar, estudiamos vidrios, no cristales, y esto es súper importante porque los cristales precisamente no muestran todo esto de lo que estoy hablando. Esto es particularmente de los vidrios porque son desordenados. Y sí, justamente lo que dices, bueno, nosotros hacemos simulaciones y sí, en una parte jalamos el sistema, lo deformamos y vemos cómo responde a este tipo de deformaciones. Eso es por un lado. Y por otro lado, también estudiamos los modos vibracionales del sistema. Es decir, calculamos la matriz hessiana, la diagonalizamos, sacamos los eigenvalores y eso es lo que obtenemos aquí. ¿Y N ahí qué sería? N. N es el número de partículas que tenemos en cada uno de estos sistemas. Estos fueron simulaciones y simplemente quiere decir que este era un sistema con 196 partículas y este con 1600. En 2D, en 3D y en 4D podemos ver que este scaling se sigue. Ah. Pero esto fue justamente viendo las... ¿4D qué significa 4D? En 4 dimensiones. O sea, hacen simulación. Ah, ok. Sí, es una caja muy loca. Ah, ok. Sí. ¿Y la criticalidad qué significa en este modelo? ¿La criticalidad? Claro, o sea, ¿cuándo pensás que tiene una transición? O sea, o qué están buscando. Ya que estamos buscando, a eso voy. Digo, el fenómeno crítico, ¿cuál es en este caso? En el caso de estos experimentos. Un fenómeno crítico. Por ejemplo, con los ferromagnéticos es si se magnetiza o no la muestra. Acá bajo la temperatura y en algún momento acá cuál sería la analogía, así me imagino bien. Ya, es que no estamos buscando... Sí, te entiendo ahora, perdón, pero es que no estamos buscando ningún fenómeno crítico, lo único que queremos saber es... lo que buscamos es saber cuánta plasticidad tiene el sistema y realmente qué es lo que conlleva la plasticidad de un sistema. La plasticidad quiere decir que el material se vaya a poder deformar y regresar al estado en el que estaba, por ejemplo. Y nosotros buscamos saber qué elementos del material van a dar estas características o cierta plasticidad o cierta capacidad de deformación. Pero no estamos buscando ningún
Claro, no están viendo el límite en donde pasa de ser plástico a no plástico. No tienen definido Mi ese. trabajo no. Sí, sí lo hace, sí se hace, pero esta presentación no se trata sobre eso. Pero sí, Claro, claro que hay gente esa sería la trabajando sobre eso. criticalidad. Sí, ¿En qué límite tenés esas transiciones? ya, sí, pero Ustedes estudian simplemente las propiedades en el régimen de plasticidad, claro, sí. en muchas dimensiones y con pocas partículas. Bueno, con pocas partículas yo no diría eso. En estas imágenes que estoy mostrando sí, pero hacemos sistemas con millones, con 4 millones y 16 millones de partículas. Ok, Yo gracias. considero que son muestras bastante grandes, pero en efecto, en esta plática solo voy a hablar sobre la plasticidad o qué es lo que conlleva tener plasticidad en el sistema, pero no estoy buscando saber en qué momento se va a romper el régimen. Y bueno, lo que les decía es que sabemos que los modos vibracionales en los vidrios a bajas frecuencias van a seguir esta ley, omega to the 4, y tampoco depende de cómo se prepare el vidrio, siempre vas a obtener el mismo scaling, y aquí es a las 5, pero simplemente porque estoy mostrando el cumulative y no la distribución de la probabilidad de distribución. Distribución de probabilidad, perdón. Y bueno, también comprobamos que sin importar la clase de vidrio que estés viendo, es decir, con partículas que son suaves, con Stirling-Weber es un sistema tetraédrico con un vidrio molecular, con un vidrio hecho de polímeros o con un vidrio metálico, siempre vamos a ver el mismo tipo de scaling. Y bueno, ahora sí ya, regreso a lo que iba. Bueno, sabemos que estos modos siguen este tipo de scaling law y podemos ver que el participation ratio, que quiere decir cuántas partículas están participando en cada uno de estos modos, más o menos, vemos que hay dos tipos de modos, unos que son cuasi localizados, que son estos azules, y unos modos que son extendidos, que son los morados. Los modos cuasi localizados se ven así en el sistema, es decir, tienen un core y después decaen. Y bueno, esta es una caricatura, por ejemplo, de un grupo experimental que así se los imagina. Este es el vidrio y estos son justamente estos espacios suaves o los modos cuasi localizados. Ellos los llaman espacios suaves, pero bueno. Y bueno, se cree que diversas propiedades de los vidrios provienen de las excitaciones de bajas energías. Y bueno, ahora les voy a explicar por qué digo que en vidrios atractivos. Pero primero que nada les quiero preguntar, de estos dos potenciales de interacción, ¿cuáles creen ustedes que haríamos, con cuál de estos creen que haríamos el vidrio más desordenado? ¿Podrían decir, si las partículas están interactuando con este potencial, cuál de ellos daría el vidrio más desordenado? ¿Con el rojo? Con el rojo, sí. Con el rojo, ok. Bueno, pues vamos a ver, justamente esa es la pregunta que vamos a responder en esta presentación. Y bueno, para responder... Ay, no sé. Okay. Aquí bueno, nos dejaste con la intriga. Bueno. Muy bien, buena técnica, me gustó. Bueno, pues es justamente lo que vamos a responder en esta presentación. Lo que intentamos hacer era ver justamente cuál era el efecto de las atracciones en el sistema. Entonces lo que hicimos fue ocupar dos potenciales de interacción diferentes. En el A podemos ver que ambas las repulsiones y las atracciones cambian, y en el B podemos ver que las repulsiones quedan iguales, pero las atracciones van cambiando. El de arriba lo llamo el QSS, y el de abajo lo llamo Sticky Spheres. Y bueno, lo que nosotros imaginábamos, era que la atracción, bueno, no imaginamos, esto es verdad, la atracción en el sistema aumenta cuando el potencial se hace más angosto en ambos sistemas, y también hay otra manera de
de controlar las atracciones en el sistema, y esto es mediante la densidad. Si tú aumentas la densidad en el sistema, entonces las atracciones van a disminuir. Y bueno, algo que es súper importante decir es que todos los resultados que voy a mostrar están hechos a altas temperaturas. Bueno, los vidrios fueron creados desde muy altas temperaturas y desde ahí creamos los vidrios. Y esto quiere decir que pertenecen a por acá, de arriba en el potencial energético. Y bueno, ahora muestro las propiedades mecánicas macroscópicas. Esto quiere decir el Poisson ratio que les expliqué, que simplemente es este cociente entre el shear modulus y el bulk modulus, que quiere decir cómo va a responder el sistema a fuerzas externas. Y también muestro el grado de desorden medido mediante las fluctuaciones del shear modulus. Y lo que vemos es que en el sistema QSS, el cociente de Poisson no cambia, pero en estos dos sistemas este disminuye, y se sabe que entre más pequeño sea el cociente de Poisson, más estable es el sistema. Y bueno, si vemos ahora al desorden a las fluctuaciones del shear modulus, vemos que también en el QSS nada cambia, y otra vez en estos dos sistemas disminuye completamente. Esto quiere decir que hay menos fluctuaciones o hay menos desorden cuando hacemos el radio de interacción más pequeño o cuando disminuimos la densidad. Ahora, ¿qué medimos microscópicamente? Lo que medimos es justamente el prefactor que viene de esta ley. Entonces, básicamente lo que hacemos es fit, align, perdón por el spanglish. Lo que hacemos es pasar una línea por esta densidad de probabilidad y calculamos el prefactor de esta recta. Y esto es lo que tengo graficado aquí. Vemos otra vez que para el QSS nada cambia, o sea, nada ha cambiado para este. Para este otra vez disminuye y ya, para estos dos disminuyen. Y de hecho este número es súper inusual en las simulaciones, y de hecho pues hicimos muy buen numerics, teníamos 50,000 partículas, 3,000 vidrios, y aún así obtuvimos este tipo de estadística súper baja para los vidrios que tenían el radio de interacción más pequeño. Y bueno, en el 2019 propusieron que el prefactor de esta ley contiene información física, y lo que contiene es la densidad de modos cuasilocalizados en el sistema y la frecuencia característica de los modos cuasilocalizados. Entonces, lo que hacemos es medir estas dos. Pero bueno, lo que hacemos es medir esos dos, y bueno, como son modos cuasilocalizados, esto quiere decir que están desordenados y que tienen un diámetro de 8 partículas más o menos, es decir, que están muy, muy localizados. Podemos ver que el core está muy bien definido, y como les dije, están decorados con estos campos que decaen a lo lejos. Y bueno, entonces lo que hacemos es, para poder medir la frecuencia característica y esto que les mencioné antes, lo que hacemos es ver la respuesta a un dipolo, es decir, simplemente pinchamos el vidrio, por así decirlo, aplicamos un dipolo y vemos la respuesta que tiene el sistema. Y bueno, con esto podemos calcular más o menos de qué tamaño es el core de los modos cuasilocalizados. Y vemos que para el sistema QSS otra vez nada cambia. Y para estos dos sistemas los modos se vuelven más pequeños. Y no sé por qué repetí esto, pero bueno, podemos calcular la frecuencia característica, como les dije antes. Y justamente en esta hilera muestro que la frecuencia otra vez no cambia en este sistema, y para estos dos se aumenta, es decir, que se vuelven más rígidos. Y podemos ver que el número de modos cuasilocalizados es básicamente
igual para todos los sistemas, está más o menos en 0.3 y simplemente y solo para este sistema, que es cuando tienes el radio de interacción en 1.1, se muestra como que decae la densidad de modos cuasi localizados. No sé si lo pueden ver porque para mí me tapa el número de diapositiva, pero bueno, puse que justamente este es casi universal y esto es súper importante porque ahora sabemos que no es la densidad de modos cuasi localizados la que rige la plasticidad, sino es la distribución en sí la que va a importar para tener plasticidad en el sistema. Y otra vez, esta es una población súper diluida de modos cuasi localizados y de hecho nunca se ve. Este sistema es súper especial. Y así es como se ve el radio de participación que les mostré anteriormente. Podemos ver que estos son los fonones, están completamente limpios. Y estos son los modos cuasi localizados, hay muy pocos. Y esto se los digo porque este, por ejemplo, es el sistema en el que el radio de interacción es 1.1. Podemos ver que los fonones están muy bien definidos y en este, que es el menos estable, los fonones no están tan bien definidos y los modos cuasi localizados están más dispersos y hay más. Entonces, ¿qué hemos observado hasta ahora? Hemos visto que con el modelo QSS, es decir, en donde las atracciones y las repulsiones cambian, ninguna de las observables que mencioné cambia. Todo permanece constante. Es decir, podríamos decir, es independiente de las atracciones. Pero vemos que en este sistema en el que cambiábamos el radio de interacción, vemos que todas las variables dependen del parámetro de control. Y vemos que justamente en cuanto hacemos esta es la densidad, en cuanto disminuimos la densidad, el sistema se vuelve más estable, es decir, cuando aumentamos las atracciones, el sistema se vuelve más estable, hay menos ruido en el shear modulus, los modos se vuelven más rígidos y también los modos se vuelven más pequeños, el core del modo se vuelve más pequeño. Entonces, las propiedades mecánicas sí dependen de las atracciones. Esta es una contradicción. Aquí decíamos que no dependen de las atracciones y así, aquí que sí. Y bueno, este es como un intermezzo. Podemos ver que lo que muestro acá abajo es el prefactor en términos de la temperatura padre. Esto es de un paper en 2019. Y ven que si tú haces el vidrio desde una temperatura más baja, el prefactor va a disminuir. Y vemos exactamente lo mismo, simplemente al disminuir la densidad. Igualmente con la frecuencia característica podemos ver que los modos se hacen más rígidos simplemente al disminuir la densidad, así como al disminuir la temperatura. Entonces hay como un símil entre la densidad o las atracciones con la temperatura. Podemos ver que todas estas funciones se comportan igual en términos de las atracciones y en términos de la temperatura. Entonces esto para empezar es algo súper interesante. Y bueno, la pregunta del milenio es ¿por qué las interacciones atractivas reducen el desorden en algunos sistemas y en otros no? Y bueno, para eso lo que hacemos es descomponer la matriz hessiana en 4 términos. Siempre que las partículas estén interactuando radialmente a pares, vamos a poder dividir la matriz hessiana en estos 4 términos. Que simplemente van a pertenecer a la curvatura positiva, a la fuerza positiva, a la curvatura negativa y a la fuerza negativa del sistema. Y bueno, lo que hago aquí es plotear justamente la probabilidad de distribución de estas energías, por así decirlo. Bueno, si sumamos todas estas, vamos a obtener la energía de los modos y vemos que estas contribuciones son completamente diferentes para estos dos sistemas. Podemos empezar por ver que en el sistema de acá arriba, que es el QSS, vemos que las fuerzas positivas y negativas están más o menos simétricas con el 0, pero en el DSS las fuerzas negativas
perdón, olvidé decir que las líneas verticales son el promedio. Podemos ver que el promedio de las fuerzas negativas está mucho más para la izquierda o más negativo sí, que acá arriba. También podemos ver que así es como se ve la probabilidad de distribución de las diferentes contribuciones en un sistema meramente repulsivo. Evidentemente no tenemos las contribuciones de las atracciones, es decir, las fuerzas positivas y las stiffnesses positivas. Y lo que vemos es que que la curvatura negativa son los que reducen la energía de los modos cuasi localizados. Y vemos, por ejemplo, que aquí que es la contribución, perdón, que la contribución de estos es mucho mayor aquí, que la contribución de la curvatura negativa es mayor en el DSS que en el QSS. Y también podemos ver, por ejemplo, que también las partes estabilizadoras son más o menos iguales. Ay, ya me confundí, perdón. Ya, bueno, la observación clave es que en los vidrios más estables el efecto desestabilizador son las interacciones en donde la curvatura es positiva y esta se desvanece menos esto quiere decir que las interacciones en donde la curvatura es positiva, perdón, vamos a borrar todo lo que dije, y simplemente esto quiere decir que los sistemas en donde la curvatura es positiva, mayormente positiva, reducen la energía de los modos cuasi localizados, es decir, los desestabilizan, y esto quiere decir que, bueno, sí que se desestabilizan. Perdón. Sin embargo, lo que vemos es que en el DSS o en el Sticky Spheres, lo que vemos es que las interacciones, este es el GDR que les mostré en un principio, encima del potencial, y vemos que todas las interacciones en donde está la curvatura positiva se desvanecen, y comparado con las interacciones en la curvatura positiva no se desvanecen. Esto quiere decir que a pesar de que en este sistema las contribuciones que iban a desestabilizar el sistema eran mayores, esas interacciones se desvanecieron, por ejemplo, y por eso es más estable. Este va a ser más estable, pero simplemente porque las interacciones en esta sección desaparecen. En teoría, este debería de ser menos estable, pero pues no lo es. Y es justamente lo que vemos al medir el cociente de Poisson, perdón. Vemos que este vidrio es menos estable porque es mayor, y el vidrio de acá abajo va a ser más estable. Y justamente solo va a ser porque las interacciones en este ganchito se desvanecen. Entonces, concluimos que las fuerzas atractivas no son la principal contribución a la estabilidad en los vidrios, es la curvatura o la forma del potencial la que va a importar. Y con esto proponemos un nuevo sistema para desestabilizar o para ablandar los modos cuasi localizados. Finalmente lo que hicimos fue ver cómo se comportaban estos vidrios comparados con datos experimentales. Y lo que hicimos fue medir este set, que es el tamaño o el volumen de los cores contra el Poisson de ratio, el cociente de Poisson, perdón. Y vemos que los datos experimentales coinciden muy bien con estos vidrios, entonces tenemos un candidato experimental para este potencial, para estos vidrios. Y también lo que hicimos fue
graficar el prefactor de la densidad de estados contra las fluctuaciones del shear modulus y vemos que más o menos colapsan, no es un colapso realmente, pero siguen aunque sea una forma. Y esto quiere decir que tal vez, sin importar el tipo de interacciones que tienen los vidrios o sin importar qué tan frágiles o qué tan ductiles son, vamos a poder saber a partir de algo macroscópico cómo están distribuidos los modos microscópicamente en los sistemas. Y esto es para diferentes sistemas, todos estos los mostré aquí, y estos dos son para vidrios completamente diferentes, y también también caen en este colapso. Bueno, como les dije, esto se puede en teoría medir experimentalmente, entonces tenemos una manera de relacionar lo macroscópico con lo microscópico, y finalmente vemos que sin importar qué tipo de interacciones vamos a poder, o qué tipo de vidrio, vamos a poder saber toda la información microscópica. Y bueno, en conclusión, aprendimos que las atracciones en el sistema no van a ser tan importantes como la forma del potencial, es decir, la curvatura que tengan. Y pues esto, la relación mágica que encontramos entre las fluctuaciones del módulo de corte y la distribución de los modos. Y bueno, muchas gracias por su atención. Le agradecemos a Siri y a Eran por sus comentarios, a David por los videos que enseñé y al Laboratorio Nacional de Supercómputo por el tiempo de cómputo.